Estimadísima Lau, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, qué gusto verte, qué gusto saludarte y gracias por invitarme. No, Estoy muy feliz de esto. al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, a la audiencia les quiero presentar a la psicóloga, perdón, Laura Santos, quien es colombiana. Ella es especialista en desarrollo humano. Tiene más de 10 años trabajando por el bienestar de las personas y tiene un certificado terapéutico en biosanación emocional. Lau, Así la es. primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es esta parte de la biosanación emocional? Ok, ok, súper. Realmente no se escucha mucho, ¿no? Entonces siempre causa mucha curiosidad, pero es muy interesante. La biosanación emocional es una propuesta terapéutica, básicamente, que lo que hace, o digamos que su gran objetivo, es ayudar o acompañar a las personas a recobrar la salud y en general el bienestar, ¿no? De su cuerpo, de su mente y de su espíritu. Es un enfoque, digamos que muy holístico de abordar al ser humano porque tiene en cuenta como ese ser integral, ¿no? Lo que tiene que ver con tu cuerpo físico, lo que tiene que ver con tu cuerpo mental y lo que tiene que ver con tu espíritu, que digamos que haría referencia también a cómo nos vinculamos energéticamente con el universo. Entonces, lo que hacemos desde la biosanación emocional es abordar desde diferentes enfoques terapéuticos. Entonces, hacemos gestión emocional, hacemos programación neurolingüística, abordamos algunas leyes y principios de la física cuántica, un poquito de hipnosis, digamos que en primer nivel también, para Ujú. acompañarte a sanar, para acompañarte justamente a que vivas en equilibrio cuerpo, mente y espíritu. Entonces, desde ahí, por ejemplo, es un enfoque muy, digamos que quiere principalmente tu bienestar y de hecho, algo que llama mucho la atención cuando yo hablo de esto es que abordamos también las enfermedades del cuerpo en la biosanación emocional y por eso tiene como ese bio, ¿no? Antes de sanación, porque creemos que las enfermedades o los síntomas que experimentas en tu cuerpo son resultado también de una inadecuada gestión emocional. Entonces, a lo que invitamos es a tener como un acompañamiento integral de tu salud, no solamente por la medicina tradicional, que es como lo primero que hacemos, sino verlo también desde el punto de vista emocional y espiritual. Entonces eso es así como súper a grandes rasgos. Súper bien, súper bien. Y pues bueno, yo no sé si tú sabías, pero el 21 de enero celebramos el Día del Abrazo. Y esto ya es una celebración que se está haciendo a nivel mundial. Y ahora que tú comentas toda esta parte de las emociones, el equilibrio entre mente, cuerpo, Y espíritu, espíritu. creo que viene muy ad hoc hablar sobre el abrazo. Para ti, como latina, supongo que, igual que a nosotros los mexicanos, pues entiendo que la cultura en Colombia también es mucho del abrazo, ¿no? Lo es. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo vives, Lau? Mira, yo soy súper abrazadora. Ok. Yo, a mí me gusta mucho abrazar y a mí me gusta mucho recibir abrazos. Entonces, yo personalmente lo disfruto mucho, ¿no? Ok. Por supuesto, en Colombia también tenemos esa cultura de ser muy cercanos, de tocarnos, ¿no? De abrazarnos, de estar ahí como muy junticos el uno con el otro. Y pues de hecho acá en México también, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que culturalmente en eso para mí, pues ha sido maravilloso, porque te imaginas si hubiera sido al revés, bueno, creo que habría sido también muy retador, porque yo personalmente, porque me preguntas mi experiencia, soy súper abrazadora. O sea, yo te veo y si yo te conozco, claro que te quiero saludar con un abrazo. Claro que te quiero saludar y apretarte así, me demoro un ratico, ¿no? Ujú, Entonces, a ujú. mí personalmente me encanta el tema de vincularlo justamente con las emociones, que es un poco de lo que yo hago, pues está fabuloso, ¿no? Y claro que sí había escuchado sobre el Día del Abrazo, pero bueno, no sabía que estábamos como tan cerca en el tiempo. Sí, 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 estamos ya próximos. Pero Maravilloso. hablando ya un poquito más de emociones, me pongo a pensar. Y generalmente cuando saludamos,
y hace mucho que no vemos a una persona, damos un abrazo, ¿no? Pero en contraparte, tenemos la parte donde un abrazo reconforta, ¿no? Das un abrazo cuando hay una pérdida, das un abrazo cuando alguien está triste, sobre todo si ves que alguien está triste, yo creo que el primer rasgo para tratar de decir que tú estás apoyando a esa persona, pues es tratar de arroparlo, ¿no? Tratar de darle un abrazo, cobijarlo y decirle, tranquilo, no estás solo. Y bueno, ¿esto cómo se ancla con lo que tú haces, Lau? Cuando abrazas, lo que haces es transmitir energía, Ok, ¿sí? Es eso, o sea, es lo que tú tienes acá y vas y se lo compartes a alguien rodeándolo con tus brazos, es transmitirle energía, porque justamente tú lo acabas de decir. Abrazo para reconfortar, abrazo para saludar, y normalmente el abrazo está íntimamente vinculado a una emoción. Y abrazas por cualquier cosa. O sea, tú puedes abrazar para consolar, tú puedes abrazar para saludar, tú puedes abrazar a alguien que tiene miedo, ¿verdad? Dijiste para cobijarlo, entonces para protegerlo también. Puedes ok, abrazar para felicitar y estás cierto. compartiendo la alegría, ¿verdad? Puedes abrazar para perdonar también, ¿no? Como Ujú. después de una conversación, de pronto un poquito acalorada, una vez se resuelven ya las diferencias, te abrazas como para sellar ese momento intenso. Entonces, normalmente está muy vinculado a la energía que transmites a través de la emoción. Y es que la emoción es básicamente eso, ¿no? Porque si te pregunto, por ejemplo, eh, pues ¿dónde ves el amor? ¿Dónde ves el miedo? ¿O cómo lo identificas a través de algún objeto que lo represente? Probablemente tengas algunos objetos asociados a, pero si se le pregunta a otra persona va a tener un objeto completamente diferente. Y otro probablemente diga, no, no sé, ¿sabes? Claro, Entonces, yo creo que ese es el mayor vínculo que hay, si me preguntas solamente por el abrazo. Lo que transmites es energía, ¿sí? Y ok. las emociones son energía, ¿no? Entonces eso Ujú. es lo que te da la posibilidad de acompañar al otro, ¿no? Si está triste y yo lo quiero ayudar a que se sienta mejor, voy y lo abrazo para transmitirle un poco de qué, de mi tranquilidad, de mi apoyo, de mi paz, de mi amor, de mi alegría. ¿Mm? Y yo creo que Sí, es eso principalmente. Y el abrazo, pues tiene un componente sanador también, ¿no? A través de esa energía que tú transmites. Y entonces, no estoy hablando necesariamente de que esté experimentando algún dolor físico y me abraces y me pase. No ujú, ok. necesariamente, porque a veces sí, ¿no? Cuando tengo algún dolor y pasa mucho con los niños, te acercas y lo abrazas y le das pechiche y lo consientes un ratico y le pasa, ¿verdad? Pero normalmente también, eh, pues el abrazo sana el alma, ¿no? Y cuando sientes esa tristeza profunda, o a veces te sientes muy solo y entonces de pronto sales a la calle y te encuentras con alguien que conocías y wow, te abraza y te dice, qué alegría verte, qué maravilla verte, eres especial para mí. Y acaba de tener un mal rato en su trabajo, lo cambia todo, lo cambia todo. Entonces eso se vincula mucho, mucho con lo que yo hago. Y justamente ahorita que dices esa parte, esa última parte, donde pues a lo mejor no estás en la misma sintonía en cuanto a energía. ¿Qué pasa con el abrazo cuando tú recibes un abrazo? Hasta como por etiqueta, tendría que ser tú también brindar ese abrazo. ¿O cómo funcionaría en ese sentido? Mira, tú puedes dar un abrazo. El abrazo nos enseña a dar y a recibir. Eso, digamos que es algo de los primeros aprendizajes que te da el abrazo. Y eso es un aprendizaje que es mucho más emocional, porque al final cuando tú das el abrazo, como que no piensas en eso, ¿no? Pero te enseña a dar y a recibir, ¿no? Y a veces sí pasa eso que tú dices, ¿no? Llegas como con la mejor intención de dar un abrazo y la otra persona no lo recibe, digamos que con la misma intención que tú lo querías dar. Para eso varias cosas, ¿no? Podrías, antes de darlo, preguntar, ¿está bien que me acerque y que te dé un abrazo? ¿No? Y Ujú. la otra persona tendría la posibilidad de decir sí o no. Si te dice que sí y aún tú no lo sientes como tan recíproco, pues finalmente tú lo estás haciendo desde acá para allá.
Y a mí me gusta mucho decir que das de lo que tienes, das de lo que eres, no de lo que recibes. Entonces, aún si no recibes de vuelta el abrazo, tú estás dando de lo que tú eres, que seguramente si te nace hacerlo es porque eres una persona empática, si es porque eres una persona amorosa, es porque eres una persona compasiva. Y si eso eres tú, así no recibas de vuelta la misma energía, ¿no? Quédate con eso que pudiste dar, que pudiste entregar, ¿verdad? Y, Ok, y es eso, das de lo que eres, no de lo que recibes. Entonces, si de pronto esa otra persona estaba muy apática o estaba muy brava y entonces no le nació darte de regreso el abrazo, pues tranquilo, no habla mal de ti, ¿no? claro, Simplemente está pasando él por un mal rato, yo le aporté un poquito de mi buena energía y pues ya no puedo hacer más. Entonces también como correcto. aprender a reconocer cómo está bien si el otro no me quiere dar de lo mismo o no se siente cómodo, ¿no? Porque todos somos diferentes. Y empezamos justamente hablando de la cultura, ¿no? Y no podría yo llegar Sí, como a Europa a abrazar y abrazar y abrazar y abrazar porque no les va a gustar. Se van a sentir incómodos, ¿verdad? incómodos, claro. Y Ujú. entonces ahí inmediatamente hago como un paneo rápido y como tú recap de dónde estoy y este lugar, ¿qué? ¿Cuáles son sus costumbres? Digo, ok, debo ser un poquito más cautelosa o más prudente. Pero no tiene que ver, digamos que contigo, sino más bien con quien toma la decisión de cómo recibirlo. Súper, Casi súper, siempre hay beneficio, ¿sabes? Casi siempre hay beneficio porque claro. lo quieras o no, cuando hay contacto, cuando hay roce, digamos que biológicamente se activan unos sensores en tu piel que envían como un impulso a tu cerebro y te dicen, hey, algo está pasando acá, ¿esto qué es? ¿Sabes? Esto Sí, que se sintió acá, ¿qué es? Y normalmente lo que hace es que lo recibe, ¿no? Tu cerebro y lo interpreta y dice, ok, es un abrazo, ¿sabes? Y normalmente el abrazo también, y por eso nos hace sentir como también, porque genera en nosotros y a nivel, digamos que bioquímico, que se segreguen unas sustancias que producen felicidad, que producen placer, que producen gusto, que producen alegría, ¿no? Y ese también es el claro. efecto sanador del abrazo, ¿no? Y por eso también te digo que se contagia un poco cuando lo entregas. Entonces, así el otro de pronto no está en tanta disposición de recibirlo, el aporte que tú le haces a esa persona está maravilloso. Bien, excelente. Ahora, Lau, encontramos y empezamos hablando de que encontramos en diferentes facetas, de diferentes estados de ánimo, diferentes situaciones, el cómo poder brindar un abrazo. Uh -huh. Y hablábamos de que al principio, pues vas a abrazar cuando ves, o puedes abrazar desde la alegría cuando ves a alguien que no has visto en mucho tiempo. En ese sentido, ahí creo que cabría la posibilidad de tener esta reciprocidad del abrazo. Así es. Pero ¿qué pasa cuando estamos del otro lado de la moneda? Y perdón que me vaya a los extremos, pero Está creo que así bien, quedará un poquito más ejemplificado. está bien. Entonces, cuando nos vamos hacia el extremo, encuentras a una persona triste y es alguien que tú conoces, es un familiar, es un amigo que está pasando por una situación complicada, llegas, das el abrazo, ahí toda tu energía es de apoyo, es intencional a que esta persona pues pueda pasar esa zona o ese sentimiento, lo que esté viviendo en ese momento. Entendible es que no va a tener la misma energía y no va a ser recíproco en el abrazo, ¿correcto? Y ahí concuerdo con lo que tú dices, en que es mucho el dar. ¿De qué otra forma podemos ver o podemos hacer este tipo de contacto del que todos los latinos nos sentimos orgullosos y nos caracterizamos, ¿no? Si no es en ese momento del abrazo. ¿Hay alguna otra manera? Sí, las hay. O sea, y hay otras muchas más. Eh, Ya, ¿qué pasa con el abrazo? Que hay mucho contacto. Entonces, sensorialmente se activan muchas zonas de tu piel.
¿no? Y entonces el Ya. estímulo, digamos que es más intenso. Y en Si no ese es lo mismo que con sentido, la mano, ¿no? O exacto, sea, en la mano exacto, es solamente esta área. Ya. exacto. Entonces se genera, digamos que el estímulo es más fuerte y entonces hay posibilidad de que se generen mucho más, digamos que estas sustancias bioquímicas de las que te estaba hablando y la sensación va a ser bastante más grande. Pero puedes hacerlo, por ejemplo, con un apretón de manos, ¿verdad? Ok. Eso Ujú. lo puedes hacer perfectamente. Y el apretón de manos sabes que también tiene la posibilidad de tener algún grado de intensidad. Entonces es diferente como cuando a veces hacemos esto, ¿no? Y Ujú. como que ni lo sientes y entonces quedas como, o a veces recibes un apretón fuertísimo que te queda hasta doliendo tu mano, ¿verdad? Lo, claro que puedes regular la intensidad. Y de hecho cuando haces apretón de manos a veces va acompañado como de un movimiento, ¿verdad? Y eso también quiere decir como que estoy apreciando mucho el contacto contigo. Acá también hay activación sensorial, entonces también se generan esos sentimientos de placer, de felicidad, de gusto, de éxtasis, de amor. ¿Mm? Lo puedes hacer también, José, con un golpecito en la espalda o en el hombro. O a veces, esto lo hacen mucho los hombres, ¿sabes? Ya. Esto lo hacen mucho los hombres. Puedes sobar también, digamos que esto también acompaña mucho, sobre todo cuando quieres expresar como comprensión, como que estás entendiendo por el momento que está pasando y no quieres ser invasivo. Entonces le haces Ok. esto acá y esto también de alguna forma te está diciendo que eres importante, que te quiero ayudar, que cuentas conmigo, ¿no? Y este contacto estimula también eh, pues la producción de los neurotransmisores de los que te estoy hablando. De hecho, sabes que digamos que diferentes métodos eh, en el aprendizaje en general, las personas solemos eh, estar clasificadas en unas que son más kinestésicas, otras que son más auditivas Sí. y otras que son más visuales. Entonces, por ejemplo, para el kinestésico, el abrazo, pues se siente muy bien y la posibilidad de abrazar también se siente muy bien. El contacto de la mano, que lo sobes, eso se siente muy bien. En las relaciones más íntimas, una caricia, por ejemplo, ¿no? En el rostro, que acá somos un poquito más sensibles, ¿verdad? El beso, por Ujú. ejemplo, porque lo que se nos activa en los labios también es un poquito más sensible, se genera la respuesta de amor mucho más intensa. Eso para el kinestésico es maravilloso, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cómo hacen entonces los europeos y las personas, digamos que por su cultura no son tan cercanas? Pues tienes la posibilidad, ¿no? De hacerlo a través del contacto visual, puedes hacerlo a través de una sonrisa, puedes hacerlo a través de una picada de ojo, que estás más coqueta, pero que también transmite. Puedes hacerlo, si la persona es más auditiva, diciéndole, ¿no? Que es importante para ti, que cuenta contigo, que lo quieres o la quieres mucho, que ahí estás para ella, ¿verdad? Y escuchar esas palabras es muy importante que lo que transmite sea sincero, ¿verdad? Para que la Claro. otra persona sí realmente lo reciba con la intensidad que tú lo quieres transmitir. Porque si no se recibe diferente, porque se envía diferente. Claro. Pero tienes todas esas posibilidades. Ahora, si no, si no hay necesariamente una persona de quien recibirlo, que eso nos pasó mucho en la pandemia, porque definitivamente lo que pasó fue que cada uno encerradito en su casa y si vivías con alguien tenías suerte y si no, pues las videollamadas y todo lo demás se empezaron como a fortalecerse. Pero si necesitas contacto, pues tú puedes darte un abrazo tú mismo, ¿verdad? Ok. Y esto funciona. Interesante. Esto funciona. Tú puedes darte un abrazo tú mismo y cuando te abrazas, decirte cuánto te quieres, decirte lo importante que eres para ti, decirte que tú estás ahí para ti, ¿no? Que Wow. cuentas contigo, ¿no? Acá Ujú. estoy para ti. Te miras en el espejo y te hablas y te abrazas y te pechichas. Y eso genera exactamente lo mismo que si otra persona te lo estuviera diciendo, ¿verdad?
Ahora, si no te quieres abrazar, pues te das un masaje, te pones una cremita acá, te das un masaje acá en el cuello, en tus piernas, ¿no? Y esos rituales a veces de la mañana cuando nos estamos arreglando y las mujeres de pronto somos un poquito más vanidosas en ese sentido, pero hoy día ustedes también, los hombres, y entonces se consienten su barba y van a las barberías y se arreglan y todo lo demás. Cuando lo haces solo en casa, eso también te da la posibilidad de recibir los mismos beneficios que un abrazo y te los estás dando tú mismo. Entonces, fíjate cómo tenemos un montón de posibilidades que, pues, que puedes usar. Ahora, el abrazo genera, te había dicho, que se produzcan algunos neurotransmisores, y estoy hablando como de serotonina, dopamina, oxitocina, etcétera, que normalmente se generan en situaciones o en contextos en los que tú experimentas placer, gusto, alegría y demás. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, buscar encontrarme con unos amigos con los que hace rato no me veo? ¿No? Ok. Y ahí, en ese compartir, también tienes la posibilidad de experimentar esos beneficios. Entonces, no es solamente en el contacto físico, no es solamente a través de palabras, no es solamente a través de gestos. Y ahora que digo gestos, me acordé perfecto de cuando teníamos el tapabocas acá que no podíamos sonreír, ¿no? Y entonces lo único era como aprender a leer los ojitos y cuando Los se te ojos. hacían así como chiquitos y usar un montón las cejas para expresarte, pues facilitaba mucho que el otro entendiera cuál era la emoción que le querías transmitir. Entonces, pues hay muchas formas, realmente muchas formas y hay que aprovecharlas todas. O sea, que exista un día del abrazo es maravilloso porque ese día particularmente seguramente está permitido abrazar y tocar, etcétera. Pero que a partir de ahí, por ejemplo, tú tengas esta iniciativa de que conversemos al respecto para que esto se haga masivo, para que muchas personas lo escuchen y hoy reciban la posibilidad de implementar todas estas estrategias para producir hormonas de la felicidad, del placer, de la tranquilidad, mejor dicho, pues es maravilloso. Hoy lo que tú le estás regalando a todas estas personas que te están escuchando y que nos están escuchando, porque hoy te estoy acompañando, pues es maravilloso, es maravilloso. Sí. Lau, y ya nos has dicho una serie de características, digámoslo así, pero si tuviéramos que hacer una lista Uh-huh. de 3 beneficios que para ti consideres que son importantes al momento de dar un abrazo, ¿cuáles serían? Y te digo 3 si tienes 3, pero si me quieres dar 1 o 2, adelante, ¿no? No, ya ves que empiezo a Porque hablar nos has y, dicho. y, y me emociono y seguro salen 5 o 10. Pues dale, dale. A mí la que me encanta es que transforma mi mundo emocional. O sea, cuando Wow. yo doy un abrazo, realmente lo estoy haciendo desde muchas emociones que quiero transmitirle a ese otro. Ok. Y cuando el otro lo recibe, si es que lo está necesitando, por ejemplo, porque si está pasando por una situación de duelo, por alguna dificultad particular que está experimentando, pues seguramente le vas a dar un momento en el que se transforme su mundo emocional en el sentido en que se desconecta un ratitico de esa situación difícil por la que está pasando para recargarse de lo mejor que tú le quieres transmitir a través del abrazo, ¿no? Ok. Entonces, eso para mí, pues digamos que es como número uno. Genera mucho bienestar porque los beneficios que tienen todos las hormonas que se generan a partir del abrazo, pues son un montón. Eso despierta en ti amor, despierta en ti alegría, te dan ganas de hacer las cosas, estimula mucho, digamos que la motivación, mejora la autoestima, de hecho, porque te sientes especial, porque te sientes cercano a ti. Y todas esas hormonas que se generan ayudan a que una de ellas, que por lo general, y en estos momentos de la vida, digamos, y del mundo, está muy activa, que es el cortisol, disminuya. El cortisol está Ya. activo cuando estamos sometidos a momentos de mucho estrés. Mucho estrés. Exacto. Y hoy día, pues tenemos muchos detonantes de ese estrés. Entonces, no pasa como antes, que sabes que cuando éramos como nómadas y nos íbamos como desplazando de lugar a lugar a lugar,
el cortisol estaba activo cuando yo escuchaba de pronto un ruido de un animal que venía a acabar pues con toda la tribu. Y de pronto se iba a llevar la reserva de comida. Entonces, ¡pum!, lo activo. Pero de lo contrario, digamos que era una vida bastante más tranquila. Hoy el cortisol está activo por el tráfico, por las deudas, por el trabajo, por mi relación de pareja, por mi relación con mi familia, ¿no? Y hay realmente muchos detonantes que dependen pues, del estilo de vida de cada quien. Y está, pues lamentablemente, en muchas personas muy alto. Incluso una de las consecuencias de la ansiedad, o causa o consecuencia, porque ya lo puedes ver como un antes o como un después, pues es que mantiene activos los niveles de cortisol. Y en la ansiedad, por ejemplo, los peligros son imaginarios. Cuando te hablé de hace miles de años atrás, pues el peligro es real, ¿sabes? Porque ahí está el león, el oso, lo que Claro, sea. claro, claro, claro. Cuando te hablo de las deudas, cuando te hablo del tráfico, cuando te hablo de los problemas familiares, de pareja, etcétera, ¿sabes? También es real, porque me está pasando. Pero en la ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro. Quiere decir que todavía no ha pasado, ¿no? Es algo que es Ya, imaginario, es algo digamos que todavía no es tangible y yo ya me estoy preocupando por eso. Entonces activa nuevamente cortisol. Cuando tú le das un abrazo, cuando tú tienes un contacto sincero, empático y compasivo con otra persona, lo que haces es regalarle una dosis, así como un super shot de las hormonas de la felicidad. Y entonces eso ayuda a bajar los niveles de cortisol. De hecho, ahora que me preguntabas qué otras formas teníamos como un poco de estimular eso, pues existe también la meditación, tienes la posibilidad de hacer ejercicio, tienes la posibilidad de llevar una alimentación sana y todo eso favorece la producción de las hormonas de la felicidad. Pero sobre todo si tú das el abrazo, le vas a dar a esa otra persona ese shot que necesita, ¿no? Para regular un poco los niveles de cortisol y que al final pueda, a ver, sentir un alivio, sentir un descanso, tener un momento como de paz o de tranquilidad que a veces es tan necesario para encontrar una solución, ¿no? Entonces, claro. son segundos que aportan una cantidad de beneficios. Ya no sé cuántos dije. No, 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 es que me parece que esto del abrazo debería de ser hasta parte también pues nuestro botiquín, le llamamos acá, pero nuestro kit Sí, de así, primeros auxilios, igual. ¿no? Uh-huh. Sobre todo por lo que acabas de comentar. Veíamos también que, por ejemplo, los altos niveles de cortisol que ahora la gente está teniendo o que se están sacando en esas mediciones que se están teniendo, pues es por algo que tú también lo acabas de comentar. Cuando nos dijeron que había un virus en el ambiente, que primero decían, es que claro, el contacto con el virus es lo que propicia que pueda haber un contagio. Y después ibas viendo que no solamente, que ni siquiera tenía que ver con el contacto, ¿no? Que era más bien vía respiratoria. Y entonces ya ni siquiera sabes si puede salir, si no puede salir, si al entrar a un lugar iba a estar ahí el virus. Es algo que no era tangible. Y eso obviamente pues se elevó. Pero fíjate cómo lo que nos acabas de decir es algo tan importante porque nosotros mismos podemos darnos un abrazo. Así es. Nosotros mismos en familia podemos brindar un abrazo y eso ayudar a que todas estas situaciones pues se vayan por lo menos regularizando o que se pueda tomar una sensación de pues que al menos no estamos solos, ¿no? Para Así. eso sobre todo pues para cualquier gente yo creo que es importante. Es muy importante. Y nada más imagínate la escena de salir de tu trabajo, tuviste un día terrible, no te salió nada bien, entras a tu coche, empiezas a conducir hacia la casa, hay un tráfico terrible, entonces estás muy estresado, estás muy tensionado, tienes que llegar a revisar las tareas de tus chiquitines. Ujú. Entonces hay mucho, mucho, mucho estrés, hay mucha, mucha, mucha tensión. Y cuando llegas a casa, pues también tienes que preparar la comida. No sé, esto es una cosa que es cotidiana, ¿no? Para muchas Sí, personas, para sí, muchos sí, de sí, nosotros. sí.
Y lo que puede pasar al llegar a casa, por ejemplo, porque lo acabas de decir tú, es que con nuestra familia se pueden compartir abrazos y no estamos acostumbrados a hacerlo, porque nos vemos todos los días con ellos. ¿Qué pasa si tú llegas a casa y en vez de llegar y poner allá el bolso y acá tu chamarra y no sé qué, y bla, y a ver, muestran a ver, ¿qué hicieron? No, 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 no. Haces una pausa, tomas una respiración profunda y saludas con un abrazo a cada persona con la que vives, ¿no? Wow. Inmediatamente marca la diferencia, ¿no? Y todos quedan recargados de una energía diferente. Y claro, hay que hacer la cena, claro, hay que revisar las tareas para el otro día, listar cosas. Pero te prometo que ese momento en el que se hace la pausa para compartir un abrazo con las personas de mi familia va a marcar la diferencia del antes y del después, ¿no? Y nada más pruébenlo, ¿no? Todas las personas que nos están escuchando, nada más hagan el ejercicio. Y les prometo también que la primera vez que lo hagan, todos van a mirarlos como, ¿no? ¿Y qué, qué pasó? Pero el beneficio a corto plazo, porque es que eso es instantáneo, va a ser grandísimo, grandísimo. No, claro, y es que simple y sencillamente cortas una rutina, ¿no? Más allá de los beneficios que te trae el abrazo, que son múltiples, cortar siempre una rutina es bueno, ¿no? Para darle un diferente sazón, digámoslo así. Así es un respiro, así es. Ahora, Lau, ¿es válido pedir un abrazo? Es Claro decir, que sí, si yo me siento mal, con quien sea, ¿no? Oye, ¿me das un abrazo? O sea, ¿eso es claro que sí, válido? claro que sí, es súper válido. Y qué bueno que tú pienses que el abrazo te puede ayudar, ¿sabes? Porque normalmente no lo hacemos, porque normalmente nos da pena, ¿no? Porque no estamos Sí, enseñados a eso. La educación emocional es muy reciente en el tiempo, ¿sí? Hace muy pocos claro. años apenas estamos escuchando cómo son importantes nuestras emociones. Entonces, que tú hoy puedas tener acá, en ese kit y en ese botiquín del que hablaste, que el hecho de que puedes pedir un abrazo, así como puedes acceder a un paracetamol, así como puedes acceder a una curita o a una bandita de estas para tapar una herida, que en tu kit o tu botiquín emocional esté ese ítem en el que diga, necesito un abrazo, pedir un abrazo, ¿no? Y tengas la confianza para acercarte a alguien y decirle, ay, mira, me encantaría recibir un abrazo en este momento, ¿no? Y seguramente en la medida en que más lo hagamos, pues muchas personas también se van a vincular a este movimiento, ¿no? Que ya no me acuerdo cuándo fue que dijiste que empezó, pero tiene ya un par de años y cada vez debería hacerse más grande, más intenso y ser como todos los días del abrazo. Pero sí, claro que Sí, lo puedes pedir, claro que lo puedes pedir. Y de hecho, pues preguntar, ¿necesitas un abrazo? ¿Te gustaría que te diera un abrazo? También lo puedes hacer, también lo puedes hacer. O sea, eso es claro. maravilloso. Y si sientes que lo necesitas y no hay nadie por ahí, acuérdate que tú mismo te lo puedes dar. Sí, la verdad no tengo el dato exacto de cuándo fue que inició este movimiento, pero sí me recuerdo que desde hace un par de años Ah, atrás sí, pero han no son estado... muchos. O sea, 50 Sí, no no, son. no, 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 no. Exacto. Es hace No es poco mucho. Mm, y me acuerdo muchísimo porque empezó a tomar muchísimo más auge, porque había gente que salía a las calles con un sí. cartelón, algo así, decía, se regalan abrazos. Mm, Y sabes, cuando veo esos videos digo, wow, o sea, la gente se acerca a darle un abrazo a un desconocido. Obviamente, sí. quizás estamos hablando de una situación y un ambiente prepandemia, ¿no? Ahora en pandemia, pues hay que tener un poquito más de cuidado, por así decirlo, pero teniendo obviamente esos cuidados, no debería de haber ningún problema, ¿no? No, la verdad no. Y me estoy acordando en este momento de una persona, es Ujú, desde la India, yo no recuerdo su nombre, pero le dicen ama o mamá o ujú. madre, tal vez ama significa madre o mamá, bueno, no recuerdo. Ama es conocida como ama y dicen que es la persona que más abrazos ha dado en el mundo. Y estoy por el orden de los 30 millones, tal vez. Wow. Y lo que recuerdo es que ella es una gran líder espiritual. A mí me llamó mucho la atención porque dice que su religión es el amor y es algo con lo que yo coincido mucho porque creo que el amor
es como la gran energía que mueve al mundo. Entonces resonó mucho conmigo por eso. Pero además te quiero Claro. contar que en sus eventos, lo que ella hace, porque viaja por todo el mundo, pues para dar todos esos abrazos, no sé cómo lo ha hecho, pero viaja por todo el mundo. Sus eventos son charlas, eh, digamos que en las que comparte justamente cómo puedes llevar una vida de bienestar, cómo puedes estar más saludable, acompañada de meditaciones, acompañada de cantos como mantras, etcétera. Pero hay un momento del evento en el que en el programa, ¿no? El punto es que ella le da un abrazo a cada asistente al evento. Y la gente va a sus eventos a recibir el abrazo. Claro. Van por el abrazo. Entonces, esas personitas que veíamos en los parques, porque en Colombia, por supuesto que también las vi, Ujú. y como con duda tú lo piensas y me acerco o no a que me den ese abrazo, después de la pandemia, pues habrá muchísima más resistencia. Pero fíjate cómo hay una persona que viaja por el mundo dando abrazos. Y lo que yo me imagino, y te lo digo que es mi interpretación, es que la energía que ella transmite a través de ese abrazo, ¿no? Debe ser como, wow, muy Claro. intensa, porque las personas que acuden a sus eventos lo hacen motivadas por recibir el abrazo, con la certeza de que lo van a recibir, porque te digo que es un punto en el programa, ¿no? Claro, claro, sí, Entonces sí, es sí. como, no lo puedo creer. Sí. Sí. Perfecto. Pues Lau, estamos ya sobre la hora, sobre el tiempo. Me gustaría que nos digas si tienes alguna conclusión y si no, me gustaría que nos dieras un consejo. ¿Cómo podemos fomentar en nuestra familia? Porque estamos hablando ya de situaciones post pandemia. Ujú. En nuestra familia, ¿cómo podemos fomentar esto del abrazo? Porque pues nuestros padres fueron educados en una generación y de cosas en donde a lo mejor emocionalmente no estuvo esa educación que tú mencionas, como esto está siendo ahora un boom. ¿Cómo podemos también nosotros desde nuestro lado poder aportar hacia una educación familiar, hacia un ambiente de mejora familiar, desde una perspectiva de el abrazo? Tienes absolutamente toda la razón. La crianza y la educación que recibieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es súper diferente de la que están recibiendo hoy nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Y quienes, yo no tengo hijos, pero estoy muy en este tema de la educación emocional, entonces lo sé, pero quienes tienen hijos, me imagino que se están sintiendo muy retados porque hay un componente emocional con el que ellos no crecieron y ahora necesitan acompañar a sus hijos a crecer, ¿verdad? Y lo primero, ¿no? Mi primera recomendación es suelta esas creencias limitantes, suelta esos conflictos bloqueantes que hoy no te impiden acompañar, por ejemplo, a tus hijos en esa formación emocional, ¿verdad? Y permítete probar, permítete recibir algo diferente. Ponlo a prueba, ¿sabes? No te resistas a eso de una vez, no lo evites, no lo dejes de lado, no te tapes los oídos ni te tapes los ojitos. Dale la posibilidad de la duda, ¿no? Esa sería mi primera invitación. Y empieza un poco a través de ponerlo a prueba, ¿no? De ponerlo a prueba, a ver si es que todo eso que dicen de verdad funciona, a observar cómo pues están llegando muchos beneficios para ti. Porque a veces sí, claro, a ver, lo ponemos a prueba. ¿Y qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero después de eso no estamos atentos, no estamos observando ni escuchando lo que pasa en nosotros o cómo cambia la Claro. dinámica de la familia. Ujú. Y esa sería la segunda invitación. Después de que tú te permitas poner a prueba eso que nos están diciendo del abrazo y eso que nos están diciendo de tocar y de llorar y de reír y de no sé qué, Ujú. después de que lo pongas a prueba, observa qué pasa contigo, qué pasa con la dinámica familiar,
Para las empresas, ¿qué pasa con la dinámica de los equipos cuando yo empiezo a gestionar desde las emociones? ¿No? Cuando comprendo que Claro. tengo equipos conformados por personas. Y claro que hay resultados, pero ¿qué pasa si yo empiezo a verlos más desde su condición de persona, ¿no? Y después de que te permitas eso, observa y debes estar muy atento a cómo cambia la dinámica, ¿no? Y yo pienso que ahí, después de que tú ves resultados, porque así funcionamos todos, bueno, como que empiezas a querer un poquito más de eso, un poquito más, un poquito más. Y hoy en día, a través de las redes sociales, a través principalmente de redes sociales, estoy hablando de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de muchas redes sociales que hoy están al alcance de un teléfono móvil, pues puedes empezar a formarte en gestión emocional. Hoy día, las personas que acompañamos la gestión de las emociones, pues también estamos entregando mucha información de mucho valor porque lo que queremos es justamente que nos transformemos hacia una sociedad más empática, más compasiva, a una sociedad que, digamos que está muy enmarcada en el amor, ¿no? Y no en el amor del enamoramiento, sino en el amor que incluye el respeto, ¿no? Y todos los valores, digamos, que nos llevarían pues a vivir en tranquilidad, a vivir en bienestar, a vivir en salud. Hoy somos una sociedad muy enferma también, ¿no? Y eso ya no es lo que queremos más, queremos pues, que haya felicidad, que haya tranquilidad. Y me pediste una conclusión. Para mí sería, necesitamos más abrazos, necesitamos dar más abrazos, necesitamos recibir más abrazos, necesitamos aferrarnos a esas personas a las que no les da pena, no les da miedo y se acercan a ti, te tienen 3, 5 segunditos ahí apretados, porque no solamente hacen como, sino un Sí. ratico ahí, como que tú puedes realmente sentir que hay una conexión y que hay una vibra que se transmite. Para mí esa sería la conclusión. Seguramente tú tienes algo también muy interesante que decir. Para mí, muy sencillo. Yo inclusive lo estoy viendo con mi hijo, ¿no? Mi hijo ya recibe una educación emocional en el sentido de que llega a la escuela y en la escuela le preguntan, ¿cómo estás? O sea, para mí, inclusive creo que inicié esta charla preguntándote cómo estás. Ya no es qué tal, cómo te va. No, 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 es cómo estás, cómo te sientes el día de hoy. Y eso lo he aprendido de él porque a raíz de eso él está empezando a pues identificar sus emociones, a trabajar sus emociones porque se siente así, a veces porque se siente enfadado y demás. Y eso creo que a nosotros también como generación nos hizo falta, ¿no? Por eso ahora con tanto estrés, con tantas situaciones emergentes, en donde no sabemos ni siquiera cómo controlar ese tipo de situaciones, pues emergen muchas otras emociones que, pues por eso vemos tantas situaciones que no nos gustaría estar viendo que pasan del lado del humano, ¿no? Y entonces, pues es única y exclusivamente aprender a controlar esas emociones. Y te digo, para mí esa sería la conclusión, porque yo sigo aprendiendo también al respecto. Y es un tema en donde yo creo que el consejo con el que me voy de esta charla es, primero, estar abierto a poder experimentar el sentimiento y segundo, observar los beneficios. Porque creo que al final del día, todo lo que tú puedas observar te va a traer beneficios. Y si no trae algún beneficio para ti, por lo menos vas a saber que eso que experimentaste no es algo que a lo mejor te sea tan grato. Entonces, al Te final deja del un día, aprendizaje. Exacto, vas a aprender. Exacto. exacto. Así es. Está Perfecto, maravilloso. perfecto. Lau, si alguien de la audiencia quisiera mandarte algún mensajito, quisiera alguna, no sé, algún tipo de terapia, alguna empresa que quisiera contactar, que nos pueda ver, ¿dónde te podrían localizar? ¿Tienes Ay, redes sí, sociales? ¿Tienes algún claro, correo? claro, gracias, mil gracias por mencionarlo. No. Me pueden encontrar en el Instagram como PS Laura Santos, así nada más. PS Laura Santos, Ajá, ajá. PS Laura Santos. En Facebook también estoy como PS Laura Santos igual. Y si te parece bien, pues puedo dejar el número en el que me podrían contactar también.
Listo. Lo ¿Sí? dejamos ahí en la caja Ah, en la bueno, descripción de este bien. video. Y también vamos a dejar ahí tus redes sociales para que si alguien no alcanza a tomar nota, pues vaya aquí a la descripción y pueda obtener tu Sí, contacto. está maravilloso. Realmente valoro y aprecio mucho, agradezco mucho que me hayas invitado a participar en este espacio. Hoy día la salud mental necesita esto, necesita eco, necesita espacios en los que se promueva lo importante que es el bienestar integral del ser humano, no solamente el cuerpo, que es lo que atendemos desde los inicios de los principios de la vida, sino Ujú. también un poco las emociones, ¿no? Y la energía con la que compartimos en este universo, en el mundo. Eh, Sí. entonces, está maravilloso, yo estoy súper agradecida, ojalá podamos encontrarnos más adelante, yo feliz. Y nuevamente muchas gracias a ti por lo que estás haciendo. No, Lau, al contrario, estos micrófonos están siempre abiertos Genial. para todos ustedes. Y pues nada, ahí a la audiencia, déjenos un comentario qué les pareció, cómo han experimentado, si van a poner en práctica el abrazo, si hay alguna otra emoción que reaccionó, cómo observaron Mira, esta y parte. mandémonos un abrazo así. Claro, ¿Cómo no? sí, claro, pongámoslo Así en yo te práctica mando un nosotros abrazo primero, y me ¿no? abrazo, entonces doble beneficio. Sí. Lo ponemos en práctica nosotros primero. Exacto. Bien, perfecto. Pues Lau, con esto terminaríamos. Te agradezco mucho tu tiempo, que estés muy A ti. bien y pues a la audiencia nos vemos la próxima. Chao. Gracias.